Se me viene a la mente una gran persona, poeta, escritora, que tengo una imagen de ella que tenía hartos hijos, tenía 6 hijos y escribía muy bien, dirigía una biblioteca y un centro cultural en San Felipe. La recuerdo siempre en la biblioteca, esa imagen tengo, y que tomábamos mucho café y muchas tardes de conversaciones. Algo muy grato, estoy hablando del año 99, 98, en esa época, principio del 2000. Y conservo bellos recuerdos de Azucena, hasta que enfermó y la vinculación que teníamos en esa época con Valle Aconcagua justamente se inició con Azucena porque cuando yo conocí el grupo cultural Clepsidra en aquella época, que ellos sacaron una antología, estaba Cristian Cruz, Carlos Hernández, Rodrigo Martel, y recuerdo que, uy, Camilo Muró, y recuerdo que ellos me mencionaban mucho a Azucena. ¿Quién es Azucena? Decía yo, hasta que me hicieron un día la encuesta en la biblioteca municipal. Y fui a verla y claro, estaba ahí en la biblioteca y de ahí nos conocimos y se produjo una amistad que perduró hasta el año que ella falleció, que es el año 2016. Estamos hablando de una época que costaba publicar libros, era muy difícil, no habían prácticamente acá en San Felipe editoriales, habían imprentas pero no editoriales. Entonces sacar un libro había que imprimirlo en Santiago, era todo un trabajo. Bueno, ella se consiguió los recursos y pudo publicar la antología Clepsidra de aquella época. Se editó, creo que, igual se editó en San Felipe, pero fue una edición limitada por los recursos. Entonces fue todo un acontecimiento social y cultural publicar a finales de los años 90, cuando todavía los libros, como explicaba, no eran muy masivos, la producción de libros. Y claro, ella se convirtió en una especie de maestra, se podría decir, porque muchas personas empezaron a conocerla y a requerir su servicio en los prólogos de los libros, recuerdo, en búsqueda de investigación, sobre todo cuando empezó la Universidad de Playa Ancha a trabajar el tema de la literatura local, concurrían a ella a hacerle consultas y como gestora cultural también tenía ese otro trabajo. Entonces, y aparte de eso, organizaba encuentros de escritores a nivel nacional e incluso internacional. Entonces era un personaje importante de la literatura de Aconcagua de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Azucena tenía una poesía muy hermética, hay que reconocerlo, con imágenes muy personales. Yo siempre le decía como que escribía de un modo espiritual, como que escribía la esencia de cada situación. Entonces para leerla había que hacer una buena reflexión profunda para captar su idea. Eso me gustaba de ella porque no era una poesía del paisaje, contemplativa, no, para nada. Ella trabajaba más bien desde la psiquis hacia afuera, desde el mundo psicológico, con muchas situaciones psicológicas, un poco oscuras incluso, y esa poesía hermética obviamente había que leerla con mucho trabajo. También escribió narrativa, escribía para el diario El Valle en aquella época también, podía perder el trabajo. Y también se destacaba por sus cuentos y sus crónicas literarias básicamente, y de la vida cotidiana. Una escritora que tenía un amplio espectro de qué contar acerca de no solamente de su vida, sino que del acontecer cultural de aquella época de San Felipe y el Valle de Aconcagua. La primera vez que la vi, la encontré como una persona como de mucha edad, me dio una impresión en esa época uno decía como abuelita, y dije, oye, que tiene edad la señora. Pero a medida que fui conociéndola, en algún minuto llegué a considerarla como de mi edad, porque empezamos a hablar el mismo lenguaje, la misma forma de pensamiento, los mismos sueños, porque los escritores siempre somos soñadores, entonces ella seguía sus sueños y yo también seguía la misma jugada. Entonces llegamos a ser muy buenos amigos, de un nivel de confianza muy grande, que incluso yo llegué a ser su testigo de matrimonio. Cuando ella se casó con Roberto, un hombre de otro país que vino a vivir acá, ella me buscó como testigo de boda y para mí fue un honor haber sido ahí testigo de su matrimonio. Fue una época muy bonita, donde hicimos muchas cosas. Tuve el gusto de hacer el prólogo de su último libro, su antología. Trabajamos un año con ese libro y ahí un enlace fue muy profundo. Mucha amistad, mucho cariño, mucho respeto. Y me quedo con los mejores recuerdos de ella, de todas maneras. Momentos inolvidables.